En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, al llegar al bautismo, la solemnidad del bautismo del Señor, hay unos puntos importantes a tomar en cuenta. Recuerden, hermanos, que el mismo San Pablo lo va a decir y Juan también lo va a asegurar. El bautismo que yo administro es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que yo hago es un bautismo de arrepentimiento. Pero detrás de mí viene el que los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí está una cosa muy importante, porque este bautismo para los hermanos separados es de mucha confusión. Todos ellos quieren bautizarse como se bautizó Jesús. Por eso, para los protestantes, no cabe el bautizar niños. No, él no cabe bautizar niños. A ellos hay que bautizarlos grandes, porque Jesús así se bautizó. Sí, pero con la pequeña diferencia que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de nuestro Señor Jesucristo, sino que es un bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jesús hoy se bautice? ¿Qué significa? A Jesús se le va a dar un apelativo, un nombre: Maestro. Maestro. Y de ahí quiero partir yo para mi homilía de hoy. Partimos de la palabra maestro. ¿Y qué es un maestro? Maestro es el que enseña, pero no solamente enseña con palabras, sino que enseña con ejemplo. Por eso los discípulos se iban a vivir con su maestro, a vivir con él, porque querían aprender de él, cómo vivía, hasta cómo comía, cómo trataba a las demás personas, todo, lo querían aprender de su maestro. Jesús viene a enseñarnos a nosotros cuál es el camino que Él quiere mostrarnos para poder retornar a la presencia de Dios. ¿Y cuál es ese camino? No existe otro sino el de la conversión. ¿Y dónde comienza la conversión? La conversión comienza con el arrepentimiento de nuestros pecados. Y después del arrepentimiento, ¿qué viene? Un acto de compromiso. Pero el texto que nos presenta hoy San Mateo es breve, ¿verdad? Pero inicia de esta manera. Juan estaba predicando, Juan estaba bautizando, cuando de entre el pueblo se puso de pie Jesús y fue hacia donde estaba Juan para que lo bautizara. Entonces, a mí me gusta, si vamos a hablar de los pasos que llevan a una conversión, el primer paso para la conversión es la escucha de la palabra de Dios. Ese es el primer paso para una conversión. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Conocer, ¿cómo yo me voy a arrepentir si yo no sé cuáles son los pecados con los cuales yo estoy ofendiendo? Porque para muchos, de hecho ustedes saben esto, para muchas personas ni siquiera saben qué es pecado.
De verdad. Muchas personas que no saben ni qué es pecado. Y piensan ellos que cuando se habla del pecado, se está hablando de todo aquello que me hace feliz. Es que la iglesia no quiere que uno sea feliz. Entonces la gente piensa que cuando la iglesia habla del pecado, cuando denunciamos el pecado, estamos hablando de todas aquellas cosas bonitas que nos hacen feliz y todo eso. No, 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 hermanito. A mí me gusta definir el pecado de una manera sencilla. ¿Qué es el pecado? Para mí, algún otro sacerdote quizás lo podrá definir un poquito más amplio, ¿verdad? Pero yo lo defino así en pocas palabras y de manera sencilla. El pecado es todo aquello que me hace daño a mí y daña a los demás. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Para mí, el pecado es todo aquello que me hace daño a mí y destruye a las demás personas. Ese es el pecado. Entonces, cuando Jesús viene y nos invita a la conversión, al arrepentimiento de nuestros pecados, primero nos invita a reconocer cuáles son aquellas partes, cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros estamos fallando como cristianos, estamos fallando en nuestra vida cristiana y de las cuales tenemos que comprometernos, reconocer, comprometernos y cambiar de vida, ¿verdad? Pero para eso hay que dar un primer paso. Y ese primer paso es reconocer que he pecado. Y después de reconocerlo, hacer un compromiso. Los que se bautizaban con Juan, aquellas personas que llegaban a bautizarse, eran aquellas personas que hacían un compromiso externo. Un compromiso externo. Por ejemplo, cuando iniciamos la cuaresma, es tiempo penitencial, decimos, ¿verdad? Tiempo para hacer penitencia, tiempo de conversión, y hacemos un acto externo para decir, yo me siento comprometido con este tiempo que vamos a vivir. Y ese acto externo, ¿cuál es? La crucita en la frente de ceniza, que simboliza aquel acto voluntario con el cual yo quiero iniciar la cuaresma, primero reconociendo mis pecados. Entonces Jesús se levanta y les muestra y dice, el primer paso para la conversión es este. Pero cuando Jesús se está bautizando, entonces aquí viene una cosa muy bonita porque lo podemos complementar de esta manera. Dice que cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y yo me gusta pensar una cosa bonita. ¿Cuál es la única forma con la cual nos podemos encontrar con el Señor? A través de la conversión. Jesús nos muestra, y fíjense que de manera bonita se nos presenta un acontecimiento, una epifanía hoy. De hecho es la segunda epifanía que hablábamos ayer, ¿verdad? El bautismo del Señor. Nos encontramos con este momento y yo pienso que si sucedió de esa manera es porque Dios nos quería mostrar que ese es el momento o el modo con el cual Dios se encuentra con nosotros. Hermanos, ¿cuántas personas que están bien en su pecado, están bien en sus vicios, no buscan al Señor? No buscan. ¿Por qué? Porque no quieren iniciar un proceso de conversión en su vida. Pero cuando una persona inicia su proceso de conversión en su vida, hay momentos difíciles, claro que sí, muy difíciles, pero es ahí donde nos encontramos con el Señor. Saben, un poquito de un pequeño testimonio, ¿verdad?, de mi vida. Ustedes pues conocen un poco sobre todo lo que a mí me ha pasado. Ya tengo 8 años de estar con ustedes, entonces, y han conocido un poquito los problemas de mi salud. El padre René Valle siempre me molesta y me dice, ¿por qué estación vamos? Entonces, porque él, en una ocasión Monseñor hablaba que yo me habían operado en 12 veces, entonces dice que voy por la 12ª estación, dice. Entonces me faltan 2 para terminar mi Vía Crucis, ya van a ser ya para morirme, ¿verdad? Más seguro. Entonces, pero voy por la ¿por cuál estación vamos? Dice el padre, siempre que me ve, por la 12ª. Entonces, para muchas personas podrían decir, puchica, el padre, ¿verdad? Tanto que le ha servido al Señor
y cómo le ha ido de mal, ¿verdad? Cómo le ha ido de mal, pobrecito, qué vida más triste la que él ha vivido. Sí, hermanos, no les voy a negar que no he sufrido mucho dolor, maltrato, estar operado con sondas nasogástricas, con sueros, con el estómago abierto, luego estar recibiendo curaciones. Es una cosa muy dolorosa, mucho dolor, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo sí tengo presente, y es que en todo momento Dios ha estado conmigo, pero en los momentos en los cuales más cerquita de mí lo he sentido, ha sido en esos momentos. Una cosa que yo me he quedado hasta con la boca abierta y algunas personas hasta se han quedado sorprendidas. ¿Y cómo lo hizo, Padre? Yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Dios puso todo para ayudarme. Cuando uno decide seguir al Señor, no es como muchas personas piensan, que usted lo va a seguir y de ahora en adelante usted, si su vida va a ser todo a las mil maravillas, ¿verdad? No es así, no es así. Jesús mismo dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Si te atreves a seguirme, prepárate para las pruebas, ¿verdad? Prepárate para las pruebas. Sí es cierto, los cristianos tenemos que ser probados. Los que decidimos seguir al Señor pasamos muchas pruebas, pero en esas pruebas nunca estamos solos. Es Dios quien nos sostiene para llegar hasta el final de nuestro camino. Entonces, cuando el Señor hoy nos invita a la conversión, a iniciar un proceso de conversión, y si se fijan, pues hoy finalizamos el tiempo de la Navidad y con el bautismo del Señor iniciamos el tiempo ordinario. ¿Y qué es lo que iniciamos con el tiempo ordinario? Toda la vida pública. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de nuestro Señor Jesucristo en su predicación? Y durante todo este tiempo, hasta el noviembre, semana número 34 del tiempo ordinario, hasta entonces el Señor nos va a estar hablando de la conversión, del arrepentimiento, en qué consiste su evangelio, en qué consiste el cambio de vida, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, durante todo este tiempo el Señor nos va a hablar de esto, pero en todo este tiempo también el Señor nos va a tomar de su mano para que podamos llegar hasta la meta final. No estamos solos. El Señor, hermanos, no nos llama a seguirle para Él ver cómo nos damos en los dientes nosotros y cómo nos perdemos. No, no es así. Si Dios nos invita a iniciar un proceso de conversión en nuestra vida, a caminar, es porque Él mismo va acompañándonos y quiere hacer ese camino con nosotros. Así como hoy Él. ¿Por qué se bautizó si Él no tenía pecado, no necesitaba convertirse? Porque Él quiere hacer ese camino con cada uno de nosotros. Ahí está con nosotros. Él no nos ha llamado a esta vida para dejarnos a la deriva, para que nos demos en los dientes, para que nos perdamos. No, no, no. Si nos ha invitado es porque Él mismo ha seguido ese camino y es Él quien nos sostiene y nos concede la gracia de llegar hasta la meta final. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.